Buenos días, hermanos, todavía, buenos días. Dios bendiga. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y versículo 3. Dice la Escritura: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es ahí, hermanos, donde vamos a tener nuestra meditación en gran parte de este capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Ese es el tema, soldado de Cristo, hermanos. Es un buen tema que se nos ha sido asignado por nuestro hermano Ezequiel. Nos ha servido mucho y esperemos que de igual manera sea edificación para cada uno de nosotros. La idea, hermanos, de que el cristiano es un soldado de Cristo la encontramos en diferentes pasajes de la Biblia, obviamente primordialmente en el Nuevo Testamento, siendo el apóstol Pablo, hermanos, el que más referencia hace a esta realidad. Si bien podría ser una analogía compararnos con soldados de Cristo, hermanos, espiritualmente tenemos una batalla, una lucha. Dice, por ejemplo, si leemos Efesios 6:12, donde habla el apóstol Pablo también, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, parafraseando este versículo, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, hermanos, esa es realmente la batalla que tenemos, es una batalla espiritual. Sin embargo, el apóstol Pedro, hermanos, también hace referencia a la lucha que tenemos dentro de nosotros, es decir, con nuestros propios deseos, con nuestras propias concupiscencias, podríamos decir que tenemos. Esto lo vemos en 1 de Pedro 2:11. Si me acompaña a ver 1 de Pedro 2:11, con referencia a la batalla que tiene el cristiano en su interior, dice Pedro, escribe Pedro, hermanos, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por lo tanto, hermanos, si nuestra lucha es espiritual, si nuestra lucha es contra cosas espirituales, nosotros debemos de entender todas estas cosas para poderlas atacar, no caer en el error que cayó, por ejemplo, el pueblo de Israel, que cuando esperaba aquel rey que los viniera a rescatar de la esclavitud, ellos pensaban que iba a ser un rey que iba a venir con poder, que iba a venir con armas para luchar físicamente, mas sin embargo no fue así. Nuestro enemigo, hermanos, dice Apocalipsis 3:9, que es Satanás, que es el diablo. Primera de Pedro 5:8, Pedro le llama el diablo, es decir, es el calumniador. Satanás significa el acusador. El Señor Jesús, hermanos, en contadas ocasiones lo mencionó como el príncipe de este mundo. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 11, el Señor Jesús le llama a Satanás, al diablo, el príncipe de este mundo. No porque tuviera o Dios le hubiera dado un título, sino simple y sencillamente porque tenía cierto poder sobre el mundo. Las armas, hermanos, que nuestro enemigo utiliza, que el diablo utiliza para hacernos caer, es el engaño, es la mentira. En Hechos 5:3, este pasaje que citaba nuestro hermano Salomón en su clase, donde habla acerca de aquellos dos hombres, de aquellos esposos, Ananías y Zafira, dice que ellos engañaron al Espíritu Santo. Y dice Pedro que por qué permitieron que Satanás llenara de mentira su corazón. Hechos 5:3 en adelante. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, los llama padre de mentira, ahí en Juan 8:44. También, hermanos, dentro de sus armas con las que él cuenta, también tenemos la falsa identidad. En 2 Corintios 11:13 y 14 podemos ver esto. También en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 8 y 9. La tentación, obviamente, también es una de las armas con que nuestro enemigo nos ataca, hermanos. Mateo 4:1, donde vemos la tentación de Cristo. La tribulación también, Apocalipsis 2:10,
donde el Señor Jesús escribe a las iglesias en Asia, dice que tendréis tribulación por 10 días y que el diablo nos echaría en la cárcel para ser probados. La tribulación, la maquinación también. Segunda de Corintios 2:11. Su misión, hermanos, de nuestro enemigo, la misión del diablo, de Satanás es engañar y perder al mundo. Apocalipsis, ahora acompáñenme a la carta de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 9, es donde encontramos esta realidad. 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, hablando de Satanás, hablando del demonio, dice que se llama Diablo y Satanás, y luego note, el cual engaña al mundo entero. También, hermanos, la misión que tiene nuestro enemigo es estorbar la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18, el apóstol Pablo habla de esto: destruir a los hijos de Dios también. Primera de Pedro 5:8, creo yo que es un pasaje que conocemos, donde dice que los adversarios del diablo andan como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien aplastar. Esa es la misión que él tiene. También, hermanos, sembrar falsa enseñanza dentro de la iglesia. Segunda de Corintios 11:14-15. Eso es, hermanos, la misión que él tiene, ¿sí? También, hermanos, su dominio, su potestad está dentro del mundo. Job 1:7, cuando se presentan los hijos de Dios, entre ellos Satanás, Dios le pregunta que de dónde viene, y él dice: de rodear la tierra y andar en ella. El mundo entero, hermanos, la mayoría de las personas que viven en este mundo están dominadas por Satanás. Primera de Juan 5:19 es lo que dice el apóstol Juan. Dice: y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y solamente, hermanos, se librarán de su poder aquellos que obedezcan a nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, hablando de nuestro enemigo, para conocerlo mejor, debemos de entender, hermanos, que su destino ya está marcado. El maligno ya está condenado por Dios, por su rebelión, hermanos, por su maldad desde el principio de los tiempos. Juan 16:11 dice esto. También Romanos 16:20, el apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo en breve aplastará a Satanás. Y tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12, vea lo que dice Apocalipsis 12:12, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y luego dice: sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya ha sido condenado para su fin en el infierno, que realmente fue preparado para él y su ejército. Mateo 25:41 habla de esto, ¿sí? Que el infierno realmente fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto, sin duda, hermanos, pasará en su momento. Apocalipsis 20:10 es donde vemos esta visión profética acerca del destino de nuestro enemigo, el diablo. Dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino, hermanos, que le espera a Satanás. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros como soldados de Cristo debemos de entender esto. Y vamos a tomar este pasaje, vuélvase a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, donde vamos a ver, o donde vamos a tomar el consejo, hermanos, para ser un buen soldado de Cristo. ¿Cómo podemos ser un buen soldado de Cristo y batallar o pelear contra nuestro enemigo? Los mandamientos, hermanos, para ser un buen soldado de Cristo, primeramente, el capítulo 2 y versículo 1 nos dice: tú pues, hijo mío, dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primeramente, hermanos, para ser un buen soldado de Jesucristo, nosotros nos debemos de esforzar en la gracia. Debemos, hermanos, echar manos de la gracia de Dios para cumplir nuestra misión. Ningún soldado, hermanos, es autosuficiente. Ningún soldado, hermanos, pelea solo. Ningún soldado, hermanos, se costea a su equipo
que es demasiado costoso para pelear él solo. Así nosotros, hermanos, no podemos luchar, nosotros por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que quiere decir, por lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que debe esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos de tomar lo que Dios nos ha dado para luchar contra el enemigo. Debemos, hermanos, de construir una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, mediante su palabra, mediante la oración. Porque el cristiano, hermanos, no es autosuficiente. Eso es lo que uno debe hacer, esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saber que Cristo, saber que Dios nos ha dado las cosas necesarias para poder librar la batalla. Segunda carta de Pablo, hermanos, a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Y versículos 4 y 6 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, escribe el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios, de esa gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí? Eso es, hermanos, esforzarse en la gracia que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Y primera carta a los Corintios 9:7, el apóstol Pablo dice que un soldado pelea por sus propias despensas. Y la versión del lenguaje sencillo dice: en el ejército nadie paga sus propios gastos. Eso es, hermanos, esforzarse en la gracia de Cristo Jesús. No pelear solos, no pelear por nuestras propias fuerzas, no pelear por lo que nosotros creemos o por lo que nosotros sabemos, sino debemos de esforzarnos. Dice Pablo a Timoteo: esfuérzate, hermanos, es apoderarse. Esforzarse, hermanos, es fortalecer, es dar fuerza. También, hermanos, dicen que en la gracia es el favor divino, es la influencia divina sobre el corazón de cada soldado de Cristo. Eso es lo que es la gracia. Si peleamos solos, hermanos, es probablemente que seamos vencidos. Recuerden, hermanos, lo que dice el Señor Jesús en Juan 15. Es un pasaje que nosotros, creo yo, conocemos muy bien, donde habla de la vid verdadera, ¿sí? Donde dice Cristo, dentro de ese capítulo 15, dice que sin mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, hermanos, no podemos hacer nada. Dice el versículo de 4 al 5 de ese capítulo 15, dice Cristo: permaneced en mí y yo en ustedes. Pedid todo lo que queráis y yo os haré, para que en mi gozo sea cumplido en ustedes. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ese capítulo 15, hermanos, de Juan, del Evangelio de Juan, encontramos aproximadamente 25 veces la frase en mí, ¿sí? Hablando de estar dentro de Cristo. Eso es, o nos indica, hermanos, la importancia que nosotros debemos de tener en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que debemos de estar unidos a Cristo. Esa es la gracia, eso es esforzarse en la gracia que Dios nos ha dado. No pelear solos, sino tomar las armas que Dios nos ha dado para poder vencer. El mismo Cristo en Juan 16:33 dice: tengamos confianza, yo he vencido al mundo. Y el mismo Pablo, hermanos, también un texto muy conocido, Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí mismo, en esta carta de Timoteo, en esta segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos más adelante, capítulo 4, versículos 16 y 17, vea lo que escribe Pablo acerca de la gracia en Cristo Jesús. Dice Pablo, hermanos, segunda de Timoteo 4, 16 y 17, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Note lo que está diciendo: nadie estuvo conmigo. Dice: sino que todos me desampararon. ¿Sí? Y luego dice: no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, note lo que dice: pero el Señor
estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo libró a Pablo? No fue su dinero, no fue su intelecto propio, no fueron ni siquiera la iglesia. Sino que dice que fue el Señor. Eso es, hermanos, esforzarse en la gracia en Cristo Jesús. No pelear solos, sino saber que tenemos a nuestro lado a alguien muy poderoso. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, la primera cosa que nosotros debemos saber, que nosotros debemos hacer, es eso. Para ser un buen soldado de Jesucristo, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Segunda cosa, hermanos, que nosotros necesitamos para ser un buen soldado de Cristo, la encontramos en el versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que debe ser un buen soldado de Jesucristo. Esos hombres deben de ser hombres fieles y hombres idóneos. Es muy triste, hermanos, ver en las congregaciones las bancas vacías por esa falta de fidelidad a Dios, ¿sí? No a nosotros, sino a Dios. Pablo había hecho esto con Timoteo, instruirlo en el ministerio de la predicación del Evangelio, ¿sí? Y Timoteo de alguna manera tenía ese mismo sentir que Pablo tenía, el servir, el trabajar, el esforzarse en la obra del Señor. Vean lo que dice el mismo Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses. Vaya ahora conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo 2, y versículos 19 al 23, hablando de Timoteo. Filipenses 2, 19 al 23. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, note lo que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿sí? Es decir, del mismo sentir, y que tan sinceramente se interesen por vosotros. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces, un buen soldado de Jesucristo, hermanos, debe instruir a estos hermanos que sean fieles y idóneos, ¿sí? Pregunten a los predicadores, pregunten a los evangelistas, pregunten a los ancianos si es difícil encontrar hermanos con estas características, que realmente quieran trabajar para el Señor. Como decía nuestro hermano Barrera, se tiene que buscar un Timoteo, ¿sí? Es difícil voltear y ver a hermanos que tengan estas cualidades, hermanos. Entonces, para ser un buen soldado de Jesucristo, hermanos, debemos de tener estas cualidades, ¿sí? De estar prestos para trabajar en las cosas de Dios. Recuerde lo que dice el Señor en Mateo 25, 23, cuando está hablando de aquella parábola, dice: al buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. La Biblia de lenguaje sencillo, hermanos, en este mismo versículo 23 del capítulo 25 dice: ahora te encargaré cosas más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha ganado la confianza del Señor, porque es digno de confianza. Entonces, un buen soldado de Jesucristo, hermano, debe instruir hombres que tengan estas características, que sean fieles
y que sean idóneos. La fidelidad, hermanos, del hombre de Dios es hasta la muerte. Recuerden lo que escribe Juan en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No seamos fluctuantes, hermanos, en cuanto a las cosas de Dios, que nuestra fidelidad no se condicione a si estamos cansados, a que si hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, que está lloviendo, es que voy a ir al cine, tengo cosas más importantes que hacer, porque va a predicar el hermano Rentería, ¿no? Que nuestra fidelidad, hermano, no sea condicionada a esas cosas. Un buen soldado de Jesucristo, hermanos, pone las cosas primero que nada. La tercera cosa, hermanos, que necesitamos saber para ser un buen soldado de Jesucristo, la encontramos en el versículo 3 de esta segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Dice el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La Biblia en lenguaje sencillo dice: como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Sufrir es soportar la aflicción. Es un hecho, hermanos, que nosotros, cuando recién somos bautizados, cuando recién salimos de las aguas del bautismo, de seguir a Cristo, vienen las aflicciones, vienen tribulaciones a nuestra vida, vienen penalidades por predicar a Cristo, por aceptar a Cristo, entre los parientes, entre los compañeros de trabajo, dentro de nuestra misma familia, la batalla entre nosotros mismos, como decía la primera carta de Pedro 2:11, por batallar contra los deseos que vamos dejando atrás para seguir a Cristo, por dejar al mundo atrás, por vencer las tentaciones. Todas esas cosas, hermanos, inmediatamente vienen después de seguir a Cristo. Es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 32 a 33. Dice Hebreos 10, 32 a 33, dice: pero traed a la memoria, es decir, recordaos los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. El Señor Jesús, hermanos, hizo énfasis sobre el sufrimiento, sobre la aflicción que vendría sobre sus apóstoles en Mateo capítulo 10. Ahora vaya a Mateo capítulo 10. Este capítulo 10 bien lo podríamos utilizar también para ver los sufrimientos que iban a tener los soldados de Cristo. En este caso, los apóstoles, en el capítulo 10 de Mateo, hermanos, es cuando el Señor Jesús va a escoger a sus 12 apóstoles. Desde todo el principio, y de una manera muy inteligente, hermanos, empieza con la elección, empieza con su misión, como si fueran soldados de Jesucristo, y les dice las persecuciones que ellos iban a tener también, y al final del capítulo 10, hermanos, les dice las recompensas que ellos iban a tener. Pero vamos a ver solamente los versículos 34 al 39 de ese capítulo 10. Dice el capítulo 10, versículos 34 al 39, el Señor Jesús, hablando de los padecimientos venideros, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión, ¿sí?, en desacuerdo, dice, al hombre note contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Versículo 36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es necesario, hermanos, sufrir por Cristo, como dice el apóstol Pablo, como dice la Biblia de lenguaje sencillo, ¿sí? Si decidimos seguir a Cristo, estas son las cosas que vamos a padecer. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ser dignos de Cristo? Como dijo el Señor, neguémonos a nosotros mismos, suframos por Cristo, tomemos su cruz
y sigamos de él. Timoteo, hermanos, así como nosotros, tenía por lo menos en la persona de Pablo, y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, un gran ejemplo en cuanto a sufrir penalidades. Por eso, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Qué le estaba pasando a Pablo en estos momentos? En estos momentos que estaba escribiendo esta carta a Timoteo. Pablo, hermanos, estaba en la cárcel. Pablo estaba a punto de ser muerto. Estaba a punto de ser sacrificado. Vean lo que dice en este mismo capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, versículos 8 al 10. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Y luego dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba sufriendo, hermanos, en esos momentos, y estaba sufriendo por causa, como él mismo lo está diciendo, del evangelio de Cristo. Y esta no era la primera vez. En Hechos 23, en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 23, 11 al 12, Pablo estaba encarcelado por predicar el evangelio. Su pueblo, su mismo pueblo, hermanos, lo había sentenciado a muerte. Fíjense lo que dicen estos hombres en el capítulo 23 y versículos 12 y 13. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, y se juramentaron, ¿sí? Hicieron juramento bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre de sufrimientos. Era un soldado que estaba dispuesto no solamente a sufrir por Cristo, sino de ir hasta la misma muerte por él. Por eso digo que Timoteo tenía en la persona de Pablo y en la persona de nuestro Señor Jesucristo los grandes ejemplos en cuanto a sufrir penalidades. ¿Quieres saber más del sufrimiento de Pablo? Vea 1 Corintios en tu casa, capítulo 11, 23, 22 y 23. Ahí Pablo narra todos los sufrimientos que él tuvo por seguir a Cristo. Y sin lugar a dudas, hermanos, esto era algo que el Señor ya había visto venir en la persona de Pablo. Le dice el Señor a Ananías, dice: ve, porque instrumento escogido me es ¿quién? El apóstol Pablo, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, ¿quién? El Señor Jesucristo, dice, le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 15 y 16. Para poder ganar la batalla, como dice el Señor, es necesario padecer, pelear, sufrir por Cristo. Pero no se preocupe, hermanos, no se preocupe, porque el mismo Señor va a estar al lado suyo cuando usted esté en esta situación. Segunda de Timoteo 4:18 es lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 en adelante, dice, hablando de los sufrimientos de Pablo y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Versículo 15: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dice: y el Señor aún me librará de toda mala y me perseverará, de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la promesa, hermanos, que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Que si le somos fieles, que si estamos con Él,
Él nunca se apartará de nosotros, aún cuando vayamos a sufrir. De que vamos a sufrir, vamos a sufrir. El Señor lo está diciendo, pero la promesa es que va a estar a nuestro lado, hermanos. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Vea lo que dice primera carta de Pedro, ahora en el capítulo 2, versículos 20 al 24. Primera de Pedro 2, 20 al 24, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente aprobado delante de Dios. Y luego note lo que dice el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego dice, y por cuya herida fuisteis también sanados. Ese es el ejemplo, hermanos, el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al sufrimiento. Un buen soldado de Jesucristo, hermanos, debe estar dispuesto a sufrir penalidades. Cuarta cosa que nosotros debemos de entender, la encontramos en el versículo 4 del capítulo 2, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, la versión del lenguaje sencillo dice: los soldados que tratan de agradar a su jefe no se interesan por ninguna cosa que no sea la relacionada con el ejército, ¿sí? Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 24 al 27, cuando habla de los atletas, dice que los atletas que corren en el estadio de todo se abstienen, pero ciertamente ellos, para ganar una corona corruptible, una corona de oro. Mas nosotros, hermanos, cuando nos abstengamos de las cosas que nos distraen de nuestro verdadero objetivo, no vamos a ganar una corona de oro, sino la corona de la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 3, 15, dice Pedro que nosotros debemos de estar siempre preparados. Un soldado normalmente la gran parte de su tiempo se la pasa encuartelado, hermanos, se la pasa entrenándose, se la pasa preparándose, perfeccionándose en cuanto a lo que debe conocer para no caer en la batalla. Y ese es el sentido que nosotros debemos de tener, hermanos, como buenos soldados de Jesucristo. La frase no enredarse en negocios de la vida es con el fin de agradar a Dios, es decir, dándole el primer lugar a Dios, no envaneciéndonos en cosas, ¿sí? No haciendo cosas que nos distraigan de nuestro verdadero objetivo, que es Dios. Recuerden lo que dice, lo que vimos en Mateo 10, 37 al 39. El que prefiere otras cosas, parafraseando esto, simple y sencillamente no es digno de mí. Romanos 8:8, el apóstol Pablo dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, en enredarse en cosas de la vida es distraerse del verdadero objetivo que nosotros tenemos trazado, el cual es seguir a Cristo. Dice en primera de Tesalonicenses 4:1 el apóstol Pablo: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que os aprendisteis, nosotros, como os conviene, conducidos a agradar a Dios, dice, abundéis más y más. El apóstol Pablo era ejemplo de esto. Pablo buscó agradar a Dios siempre, hermanos, antes que enredarse en los negocios de la vida o de agradar a los hombres. Esto lo vemos en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un buen soldado de Jesucristo, hermanos, no se enreda en las cosas de la vida y deja en segundo, tercero o cuarto lugar a Dios. La pregunta aquí es: ¿de quién somos siervos nosotros, hermanos? ¿Somos realmente soldados de Cristo?
o realmente somos esclavos de nuestro trabajo, somos esclavos de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Debemos de tener cuidado, hermanos, de no enredarnos en las cosas de la vida, porque esto, hermanos, es una distracción que lo va a mover de su objetivo principal, que es la salvación. Esto es para meditar, hermanos. Cualquier cosa que usted y yo pongamos antes que nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dijo, no seremos dignos de Él, ¿sí? Cualquier cosa que usted vaya agregando a su vida, hermanos, es algo que lo va a ir distrayendo de la iglesia, es algo que lo va a ir distrayendo de la lectura de la palabra de Dios, de las reuniones de la iglesia. Quinta cosa, hermanos, que usted debe saber para ser un buen soldado de Jesucristo, lo vemos en el versículo 5, dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La versión del lenguaje sencillo dice: no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia, que es luchar legítimamente, simple y sencillamente de acuerdo a las reglas que Dios nos ha dado. El que pone las reglas es nuestro Dios. Para ganar la corona es nuestro Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Entonces debemos de luchar legítimamente. No pensemos, hermanos, que porque estamos aquí 2 horas, salimos de la reunión y toda la semana la podemos vivir como el mundo la vive, y creamos que estamos luchando bien, creamos que estamos bien delante de Dios. Eso no es luchar legítimamente. Voy a ir más rápido, hermanos. Para ser un buen soldado de Cristo también, hermanos, debemos de trabajar. Versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿sí? Colosenses capítulo 3. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, note lo que dice Pablo, que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. También, 1 Corintios 15:58 dice que nosotros debemos de estar siempre constantes haciendo la obra del Señor, ¿sí? Sabiendo que lo que hacemos para Dios no es en vano. Es decir, lo que usted haga, hermanos, no es en vano. A veces pensamos, hermanos, que hacemos muy poco o que realmente no sabemos hacer nada, pero recuerde lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:22, cuando utiliza la analogía del cuerpo para referirse a la iglesia. Dice que a veces los miembros que creemos que son más débiles dentro del cuerpo, a veces son los más necesarios. Usted debe de poner, hermanos, los dones que Dios le ha dado para trabajar dentro de la iglesia, cualquiera que sea esto. Entonces, hermanos, debemos de trabajar. Para ser un buen soldado de Jesucristo, nosotros debemos de trabajar, poner nuestros dones al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Octava cosa, hermanos, que nosotros debemos saber para ser un buen soldado de Cristo, dice el versículo 7 de este capítulo 2 de Timoteo: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Para ser un buen soldado de Jesucristo, hermanos, debemos de escuchar a Cristo. La obtención, hermanos, de este discernimiento depende de nuestra disposición a escuchar, ¿sí? Sabemos que tenemos la revelación completa de la palabra de Dios escrita en la Biblia, pero ¿realmente la estudiamos? ¿Realmente asistimos a las reuniones de la iglesia para saber más de Dios? Recuerde lo que el mismo Pablo dice en cuanto a esto, en Efesios 4:12, donde habla acerca del orden divino que Dios le ha dado a la iglesia, donde dice que Dios ha constituido apóstoles, ha constituido evangelistas, pastores y maestros. Es con el fin de perfeccionar a los santos, hermanos, con el fin de perfeccionar a la iglesia, dice, para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces,
Realmente, hermanos, considerar esto es un proceso constante. No es algo que lo hagamos una sola vez. Es considerar, como dice el apóstol Pablo, es comprender las instrucciones de Cristo, es comprender, captar o prestar atención a lo que el Señor nos dice, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 16, dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, hermanos. Asidos de la palabra de Cristo es estar agarrados de ella, sujetos a esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como tercera cosa y última, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la recompensa para los soldados de Cristo, ya sea la gloria o sea el castigo, dependiendo de todo lo que acabamos de ver, de todo lo que acabamos de estudiar, va a ser la siguiente. Versículo 9 al 13 dice, de 2 de Timoteo, capítulo 2, dice, desde el versículo 10, desde el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Para los soldados, hermanos, que han muerto en Cristo, para aquellos que se esfuerzan en la gracia, los que trabajan, los que sufren penalidades, para aquellos que son fieles, esta es la promesa. El Señor les da una promesa, dice palabra fiel. Palabra fiel es algo que es verdadero o que es muy verdadero. Dice, si somos muertos con Él, esta es la condición, hermanos. Si en verdad morimos con Cristo, si en verdad cuando nos sorprendió la muerte estábamos en Cristo, es decir, fieles a Cristo, siempre al lado de Él, asidos de sus palabras. También dice que también viviremos con Él. Es decir, a pesar de haber muerto, hermanos, físicamente, espiritualmente, estaremos vivos con Cristo o por Cristo. En Juan 11:25 dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es, hermanos, la promesa para aquel soldado fiel. Creer en Cristo, hermanos, es obedecer. Creer en Cristo, hermanos, es tener una fe viva, es hacer lo que Él dice, ¿sí? Muchos podemos decir que creemos en Cristo, pero realmente con nuestros hechos a veces negamos esto. Esto no es para esos soldados. Somos soldados. Estas promesas es para los soldados que realmente han sido fieles. Si sufrimos, dice también el texto, también reinaremos con Él. Es decir, si soportamos los sufrimientos, hermanos, compartiremos su reinado. ¿Qué significa compartir o reinar con Cristo? Esto es tener una relación más estrecha con Cristo después de haber muerto. Denota una unión eterna entre Cristo y usted. Con Cristo, una compañía para siempre con Él en la eternidad. Esto es, hermanos, la recompensa que el Señor tiene para aquellos soldados que realmente se esfuerzan en seguir a Cristo. Pero también dice el texto, hermanos, hablando de aquellos soldados que son rebeldes, aquellos soldados que son fluctuantes, que con sus hechos niegan al Señor. Dice, si le negáramos, Él también nos negará. ¿Sí? ¿Cuándo? En aquel día. Recuerde lo que dice Mateo 7, 21 al 23, que muchos me dirán en aquel día: Señor, yo hice esto en tu nombre. Simple y sencillamente el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conocí, por nunca os conocí. Eso es, hermanos, lo que les espera
aquellos soldados de Cristo que realmente son fluctuantes en su servicio a Dios, hermanos. Como conclusión, Dios nos ayude, hermanos, y podamos replicar las palabras del mismo apóstol Pablo al final de nuestra lucha, ¿sí? Que dijo Pablo, como ya habíamos dicho, él ya estaba para ser sacrificado, en esta misma carta en la cual estamos estudiando. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿sí? Y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, ¿sí? Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y luego vuelve a recalcar la promesa, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Realmente nosotros, hermanos, estamos peleando la buena batalla. Realmente nosotros terminaremos la carrera de esa manera. Realmente estamos guardando la fe en Cristo Jesús. Tomemos, hermanos, las armas espirituales que Dios nos da, ¿sí? Porque dice 1 Corintios 10:4 del apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuáles armas espirituales? Todas las que acabamos de leer, hermanos. 1 Corintios 10:4. Y por último, hermanos, usemos toda la armadura de Dios y peleamos la buena batalla. Si usted quiere saber cuál es la armadura de Dios que le ha dado, esa armadura espiritual para luchar, estudie Efesios 6:13 al 18, hermanos. Ser un buen soldado de Cristo implica todo lo que acabamos de ver, hermanos, ¿sí? Así que si usted está dispuesto a seguir a Cristo, tome su cruz y siga adelante, hermanos, ¿sí? Implica muchas cosas el ser un buen soldado de Cristo. Así que dejemos a un lado, hermanos, el ser fluctuantes, el ser vacilantes en cuanto a las cosas de Dios, en tenerlo segundo o tercer lugar, hermanos, y vamos adelante, que esto no es un juego y realmente es una batalla que tenemos día con día para vencer el pecado que a veces mora dentro de nosotros, hermanos. Esperando que esto que acabamos de estudiar nos ayude a seguir adelante, hermanos, nos ayude a ser más fieles y constantes en la obra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paso de pie, hermanos, para entonar el himno que aparece en pantalla, número 84, soy yo, soldado de Jesús.